tema con el que tomo contacto con motivo de un paper en el que hago una especie de teratología de la pintura española contemporánea en cuanto a ciertas representaciones que podemos considerar negativas. Todos sabemos que la presencia del cuerpo en el arte contemporáneo a veces es muy incómodo, ¿no? Porque visita lugares que no son los hegemónicos, no son los lugares así que comulgan con la belleza, ¿no? Que nos han instaurado desde siempre. Un poco la idea es, una forma muy forzada, lo reconozco, y también didáctica, porque podría que haber alumnos, intentar relacionar ciertas categorías estéticas consideradas negativas ya con algunas cosas o algunas muestras del cuerpo en la contemporaneidad. Victor Hugo, en su obra teatral Cromwell, que escribió en 1827, decía que lo bello no tiene más formas que una, y lo feo tiene muchas. La misma forma, y todo ese espíritu del romanticismo, ¿no? Que es el que incorpora todas estas cosas al juego del arte, con motivo de la Exposición Universal de París de 1855, Théophile Gautier, bastante impactado por la presencia del arte chino, dice en su escrito El arte por el arte, que el arte chino busca lo feo ideal, el ideal estético de lo monstruoso. Y también Adorno, como sabéis, dentro de la época moderna, dice que la belleza se vuelve inseparable del dolor, del sentimiento de alienación del sujeto respecto del mundo. De allí en adelante, el momento de la negatividad debe ser considerado como una determinación esencial de lo estético. ¿Cuándo se incorpora lo feo al discurso de la estética? Pues Max de Sort, como Estudios de Estética y Arte General en 1906, va a ser el primero en incorporar lo feo, seguido de, ¿cómo va a pasar acá? De Theodor Lipps, con fundamentos de estética en la década de los 20, o sea que es bastante reciente esta incorporación o esta atención a lo que se considera feo. Feo es una herramienta, ¿vale? Hay realmente muchas cosas y vamos a hacer muchas divisiones, pero realmente creo que feo funciona muy bien para entender ese antivalor que sirve de contraste a la belleza. En la tradición, como sabéis, siempre ha caracterizado lo feo en la oposición o como privación de la belleza y además permite que la respuesta a esto sea el rechazo y la repugnancia, ¿no? Entonces de ahí se pueden detonar muchísimos discursos, ¿no? Contemporáneos. Karl Rosenkranz lo mismo, ¿no? En su estética de lo feo se basa en que lo bello es el supuesto positivo de lo feo y que este solo puede existir como negación de lo bello. Para no alargarme mucho, la tarea del arte para Rosenkranz es presentar ideas en que la riqueza de sus determinaciones impone la necesidad de dar cuenta de la posibilidad de lo negativo. Ya no es la belleza la que goza un valor absoluto, sino el arte. ¿Ya? Y aquí, bueno, pues empezamos con ese eterno debate que tiene que ver con cuánta es la relación con la sociedad o cuánto es el valor de independencia que tiene lo artístico en sí. El paradigma del arte de la modernidad hace migrar a la belleza, o sea, de la belleza a la verdad como valor absoluto y finalidad esencial. De ahí, bueno, podemos hablar que las categorías estéticas, sobre todo negativas, lo primero va a ocurrir un poco, bueno, la determinación de la categoría estética, perdón, me estoy atropellando porque quiero ir a toda gas, voy a ir un poco más suave. El concepto de categoría estética, que muere en sí mismo, se agota por sus ansias de universalidad, pero que me sirve como herramienta en este caso, va a ser primero Karl Gross el que las va a definir en Introducción a la Estética en 1892, y Victor Basch también, pero lo más interesante es lo que va a hacer Etienne de Sordier en Arte y Verdad, que va a concertar los grandes matices de las categorías, disponiendo los predicados en pares opuestos, es decir, para él el canon clásico va a suministrar situaciones, lo bello y lo grotesco, lo sublime y lo cómico, lo bonito y lo trágico, y el canon romántico va a hablar de lo poético dramático, fantástico patético y así unas cuantas más. Lo interesante de esto es poder introducir la dialéctica o un discurso maniqueo que, a pesar de las limitaciones, a veces es muy útil para ir contra ciertas cosas. Siguiendo un poco la cuestión de la estética negativa, la revolución romántica ha traído consigo el trastorno más profundo que ha experimentado la estética y que implica la adjudicación de un sentido autónomo y originario a lo que se había considerado como contravalores. Dicho germen es el principio de la negatividad. El cuerpo en el arte contemporáneo siempre ha tenido esa presencia incómoda que hace emerger su condición política y frágil, esa carnalidad que puede ser mancillada, agredida, sacrificada y arrojada de forma feroz a la arena de la denuncia y el debate sobre cultura, sociedad, política y existencia.
Soñar un cuerpo puro e ideal, no mancillado por la crueldad y el desasosiego en la vida contemporánea no tiene sentido hoy en día. Como tampoco lo tiene, por ejemplo, renunciar a sus cualidades estéticas y al cuerpo como catalizador de muchos discursos. Como plantea la estética dorniana, la obra, el cuerpo, en este caso, se debate entre su propia autonomía y su interrelación con el mundo en cuanto vehículo de este. El doble carácter del arte como autónomo y como hecho social está en comunicación sin abandonar la zona de su autonomía. Ya esos antagonismos son los que forman parte inmanente de la forma artística. Para todo esto voy a desarrollar algunas categorías, algunas subcategorías y algunos hechos, como son lo grotesco, lo abierto, lo monstruoso, lo siniestro y lo trágico, y referenciar el cuerpo profanado, herido y el cuerpo enfermo. La verdad que a mí me ha servido mucho en cuanto a la pintura para explicar ciertas cosas. No me voy a detener en ese otro paper porque el tema tiene que ver con irse contra la cuestión hegemónica cultural de lo español o de la hispanidad, que no viene a cuento ahora, pero sí nos va a servir para muchas cosas. Asistiremos, por lo tanto, a corporeidades deliberadamente beligerantes contra la contención y el decoro a través de la deformación consciente de la tradición cultural hegemónica y contra lo bello. Según Lyotard, entraríamos en una estética que alega lo impresentable en lo moderno y de la presentación misma, aquello que se niega a la consolidación de las formas bellas, aquello que indaga por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas, sino para hacer sentir mejor que hay algo que es impresentable. Y lo primero sería la categoría de lo grotesco, el cuerpo grotesco. El grotesco es la categoría estética más antigua de todas y surge cuando el ser humano tiene que domesticar la naturaleza hostil. Es un espacio simbólico intermedio que va a surgir ahí, un espacio intersticial entre el hombre y la natural, desconocido, y es donde surgen las figuras míticas mitad humano, mitad animal. Esto se va mucho contra el canon o el concepto de lo heroico. Pero con el impulso de la demonología en el siglo XIX, del que Goya era un gran admirador, lo grotesco cede la naturaleza simbólica y avanza hacia lo obsceno y lo corporal. Si el orden, la armonía y la proporción han sido siempre considerados atributos de la categoría estética de lo bello, la desproporción, el caos y toda contraposición a lo anterior se pueden atribuir a lo grotesco y por tanto al ámbito de las estéticas negativas. Esto es un problema, la verdad, porque dentro de lo grotesco se puede meter lo monstruoso, lo abierto, o sea, es como un paraguas muy amplio. Ya he buscado ejemplos así como por ejemplo estos viejitos, ¿no?, que pintó Goya encima en la Quinta del Sordo, ¿no?, que bueno, como sabéis, decoraba el comedor de una forma muy sui generis, ¿ya?, pero que al final ha sido uno de los puntos de partida para lo que se llama el espíritu del artista contemporáneo, ¿no?, a poder permitirse, entre otras cosas, el capricho y el no estar sujeto a ciertos temas que eran los temas que se venían impuestos por el gusto de la época y también por su trabajo, porque él era pintor de corte y eso no hay que olvidar. Hay que hablar de Edmund Burke, de lo sublime a lo bello, cuando introduce lo sublime terrible, ¿ya?, donde dice que el miedo, la angustia y el terror que deriva de la contemplación de los monstruosos son consecuencia de lo sublime y a la vez fuente de este. Estos viejitos, la verdad que son encantadores, son una premonición de la muerte y de que el cuerpo en sí es algo que se va a extinguir tarde o temprano, pero además para la cultura general la vejez es un cuerpo que se ha discutido poco desde lo teórico, pero que realmente representa mucho lo grotesco en cierto sentido y hay un gran rechazo, ¿no?, al respecto. Siguiendo un poco, y aquí sí voy a ir rapidísimo, Enrique Martí, que es un autor español, tiene este proyecto que se llama Alguien creyendo que hacía algo bueno, liberó a las serpientes. Es una intervención en la capilla del Museo Patio Rebeliano, en Valladolid, y es un experimento muy interesante que durante mucho tiempo, aludiendo a esa psicología de lo grotesco, a esa cuestión primitiva, va a recoger información tanto de iglesias, de otros cultos, en enciclopedias, en lugares, y coge un grupo de voluntarios, de personas normales, y hace que reinterpreten todos esos iconos, ¿no?, todos esos ídolos. Enrique Martí, con Y. Al final, el propósito es la descontextualización y la eliminación del significado ideológico de los ídolos, creados por culturas y civilizaciones como un código válido para leer en un determinado contexto histórico y que, al caer de su pedestal, se convierten en objetos tragicómicos, sugiriendo el colapso y la futilidad de las filosofías y grandes ideales. En la misma línea, los que fueron jóvenes cuando yo recordarán a los hermanos Chapman, ¿no?,
Y estos proyectos tan chéveres de niños transformados que al final tenían como intención denunciar la hipersexualización de los niños, pero también cómo estaban sometidos a la cultura de consumo, ¿no? Y la verdad que no hay nada más perturbador que perturbar la imagen de la infancia, ¿no? Es algo que se ha explotado mucho tanto en el género de terror como en el arte. Recordad también que ellos tuvieron mucha cercanía con la obra de Goya y con la intervención de la serie de los caprichos y los desastres de la guerra, ¿no? O Estornayolo, por hacer una referencia a lo local, ¿no? Esas escenas de vorágine, según definía Luis Felipe Noé en una entrevista, un imago mundi fundido con un expresionismo furioso que se basa quizá en la admiración que el autor tiene de Cioran, en ese recorrido de la ironía, el desgarro, un silogismo de la amargura, una caricaturización que él reconoce a partir de la Bienal de Cuenca, no recuerdo el año ahora, pero una en la que participó y comenzó a caricaturizar, ¿no? Y la caricaturización es una de las herramientas más que hay acerca de lo grotesco. O por ejemplo, la obra de Nacho Hernández. Nacho Hernández es un autor joven español, enfermo de SIDA, donde lo que hace es recurrir a lo circense como un muestrario de lo teratológico, lo humano, lo social, una metáfora de lo liminal. Y al final Adolf Hitler es un personaje en el límite de la condición humana, donde confluye maldad y culpa, ¿no? Que es un poco la etiqueta que se ha puesto muchas veces a los enfermos de SIDA, sobre todo que son homosexuales. Entonces, bueno, esa es su propuesta, y a mí es una propuesta que me gusta bastante y que considero que es muy efectiva y tiene una poética bastante fuerte y además es muy polémica, ¿no? Estuvo en muchos lugares, ¿no? como debate. El otro sería el cuerpo monstruoso, viene del latín monstrum, que significa prodigio o amonestación, es una advertencia, y deriva también después en el verbo mostrar. El monstruoso emerge y evidencia lo oculto, ¿no? Como catalizador de los más diversos discursos y detonador de las más variadas experiencias estéticas. El monstruo no es más que un símbolo, no es más que un lenguaje de lo grotesco. Y a lo monstruoso solo podemos afrontarlo, de hecho, o entenderlo desde la moral y la estética. Pongo esto, porque a mí me gusta mucho ir hacia atrás, ¿sí? Soy un viejito ya, entonces pongo esta obra del pintor Juan Carreño de Miranda, que se llama La Monstra. Es una niña noble que se llama Eugenia Martínez Vallejo. La llamaban La Monstra por cuestiones evidentes, ¿no? Siempre hay una normalización del cuerpo, ¿no? que se intenta siempre imponer, y todo lo que se sale de ello pues está derivado a los márgenes, ¿no? De lo social. Muy atrevido además y muy controvertido, ¿no? que le hayan pintado en esa época desnuda también. Joel Peter Wilkin, ya, aquí bueno, pues había muchas cosas que decir. Me gusta mucho lo que decía Roman Haraway al respecto, que los monstruos siempre han definido los límites de la comunidad en las imaginaciones occidentales, o lo que dice Butler, la matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere la producción simultánea de una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son sujetos, pero que forman el exterior constitutivo del campo de los sujetos. Sin el abyecto, el monstruo, no hay comunidad, ni sujeto, ni belleza. O también el discurso, ¿no? de Paul Preciado a la escuela de la causa freudiana en París en 2019. Yo soy el monstruo que os habla. A mi padre no le interesa si creo que todo el mundo conoce, pero cuando en mis clases pongo esta foto todo el mundo siente cierto rechazo, ¿no? Al final estas condiciones, ¿no? siguen siendo consideradas monstruosas por la mayor parte de la sociedad. Enrique Martí, de nuevo, soy muy fan, no sé si se nota, ya, con este... Es chévere, está muy loco, además, pero bueno, esta se llama Premier, son 80 imágenes de sí mismo, la reproducción, ¿no? Esa que mencionó Natalia antes, esa forma de la multiplicidad, que es también un componente de lo siniestro, pero que al final van tornando esta serie de fanáticos, ¿sí? Fanáticos destruidos, del ambiente, vomitados, ese es él siempre, ¿no? Él solo bebe de su universo particular, y que al final termina convirtiéndose en una espiral y en una serpiente, ¿no? Haciendo alusión también a los ritos, a ciertas características, ¿no? de lo ritual en la sociedad. Y para ir al local, Carlos Cossack, ¿no? Carlos Cossack me interesa mucho la cuestión del perro. Hoy utilizaba mucho los perros para hablar de la transición entre humano y animal y mostrar así cómo la transición humana es muy fácil o se desintegra de una forma muy fácil.
De ahí nos vamos al cuerpo abierto, ¿sí? La raya de Charlín, de la cual, por ejemplo, Diderot había considerado que era repugnante, pero Marcel Proust la describió su interior como si fuera una nave de una catedral policromada, ¿no? Y que la verdad siempre se pone de ejemplo en cuanto a la abyección del arte. Sabéis que bueno, es muy importante, estos también son los miembros corporales que quitaba Jericó sin ningún tipo de intención, no era una naturaleza muerta, aunque pudiera parecer mal chiste, no eran ejercicios, sino que simplemente era algo que le apetecía hacer. Hay que decir que Kant negaba el asco completamente, decía que cuando se hacía algo asqueroso, por decirlo así, no había diferencia entre la representación y la presentación, por lo tanto el concepto de belleza se diluía absolutamente. Y eso que Kant es el primero que introduce un poco la posibilidad de que pueda haber, bueno, no el primero 100%, pero de que estas estéticas negativas puedan ser contempladas desde el arte. Luria Kristeva, con los poderes del horror sobre la abyección, habla que, el psicoanálisis por supuesto, que lo abyecto permite oponerse al yo y desprenderse de un cuerpo para que el sujeto posea lo sublime. Esta dislocación y nueva disposición de lo sublime ofrece una nueva emoción a este concepto despojándole del objeto, mientras que lo abyecto traslada al humano hacia un estado cercano al animal. Ella aplica mucho esta cuestión a la escatología cristiana. ¿Ya? De aquí, pues, quiere decir que no sepamos ya el accionismo vienés, ya, Judy Chicago, Red Flag, o sea, los flujos siempre han sido parte de esta disposición beligerante, ¿no? de este cuerpo beligerante contra el orden y contra la imposición de ciertas cosas. Flaubert, el famoso Flaubert, que odiaba su tiempo, decía que la mierda le llenaba la boca, pero que quería guardarla, solidificarla y endurecerla para embadurnar todo el siglo XIX. ¿Ya? Y eso, obviamente, bueno, hice el salto aquí, pero más que nada quería hablar de, en este caso, bueno, del cuerpo profanado, nunca se pronuncia bien, ya el nombre es Sarkowler o cualquiera de los accionistas vieneses que tenían esa relación tan cercana con las heces y con ciertos flujos. De ahí, para seguir corriendo y ya terminar, me voy con el cuerpo profanado, ese cuerpo agredido. Hay una cuestión que sería, bueno, muy presente en el arte, pero sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el tema del holocausto, etcétera, etcétera, que ese existencialismo desasosegante, ¿no? de posguerra, que habla del absurdo de la condición humana a través de un cuerpo desgarrado y roto, ¿no? Y es ahí que surgen los conceptos en el arte como los homúnculos, que Manuel Millares, el pintor español, incorpora, ¿no? Para hablar de ese cuerpo que está roto, pero no solo desde lo físico, sino desde lo moral. Y ahí es donde me permito el gusto, aunque no por atrevimiento, aunque no tenga mucho que ver, pero sí he visto ciertas similitudes en la forma en la que tú afrontas el cuerpo en tu pintura. ¿Ya? Y me pareció súper interesante y que está muy bien resuelto, y del que podríamos hablar un rato seguro. Ese cuerpo radical, ese arte radical que se basa en eso y que según Adorno rechazaba ese hedonismo, ¿no? Y vacío que protagonizaba el arte a partir de los años 50, ¿no? Ese arte, digamos, más hegemónico, más normal, más colonial. ¿Ya? Aquí teníamos a Sarkowler, que en caso de decirlo, que llegó a llevar al extremo la agresión hacia su cuerpo hasta fingir, porque se sabe que fue un simulacro, ¿no? En una performance que se cortaba su propio pene, ¿no? O Chris Barden, que no creía en que el arte se pudiera vender o que el arte tuviera una finalidad, otro tema también muy amplio, y que se hizo disparar, eso sí, con bajo calibre, ¿no? Eso fue un perdigón más que nada, para denunciar la banalidad de la violencia, ¿no? En los medios de comunicación, o Gina Payne, o Regina José Galindo, ¿ya? O Cristo, ¿no? Que supuestamente puso el cuerpo para poder contar la historia, ¿sí? O sea, sacrificó su cuerpo en pos de la historia, la cual no defiendo, por supuesto, pero me parece una analogía muy bonita. Por último, el cuerpo enfermo, el cuerpo muerto, desde siempre en la cultura occidental. David de Breda, este autor que sufre esquizofrenia, que trabaja enteramente aislado en su casa, que ha tenido éxito en Francia y un poco en España, pero no se sabe ni cómo todavía, porque él en su aislamiento y en su enfermedad considera que no ha tenido nadie que le haya guiado ningún tipo de habilidad social, no tiene construcción de moral ninguna, entonces se la ha inventado. Y se la ha inventado hasta tal punto que defiende la violencia como modo de expiación, como modo
como una nueva moral que puede imponer esas cosas, ¿no? Y eso es bastante fuerte. Yo creo que voy a leer lo que dice: la violencia no necesita ninguna explicación o justificación, es un argumento cultural e irrenunciable. La medida humana es un hecho insuficiente y violento, siempre insuficientemente violento, con un solo matiz: el silencio y la reducción a sí mismo. Me parece que así se hace inteligente. La disciplina es inteligente. El pensamiento a partir del odio es una actividad madura, fértil y discreta. En una situación de aislamiento con resultado de lesiones o de muerte, la violencia solo es la trampa de un lenguaje olvidado. A Bob Flanagan, que se llama David Nebreda, con N y B. Y aquí tenemos a Bob Flanagan. Yo tuve la suerte de ver este documental en un cine. Bob Flanagan grabó este documental con la única condición de que se rodara su muerte, ¿ya? Ese es el sumo ya del compromiso vida y arte, ¿ya? Él sufría fibrosis quística desde pequeño, tuvo la suerte de tener una pareja que era Sheryl Rose, con los cuales practicaban sadomasoquismo. Se dio cuenta desde muy pequeño que el dolor le producía felicidad. Y tenía cosas como Nailed, donde se clavaba el pene en una tabla. Eso lo pude ver yo en el cine en primer plano. Muy poca gente sobrevivió a la proyección, todo se salía, era demasiado desagradable. Y que al final, según Laura Trippi, que fue la curadora de una expo que hizo, él llegó a hacer que su lecho de muerte fuera una instalación, ¿ya? Y una instalación que invitaba además un hospital de niños. Y recibía niños también, y recibía todo tipo de gente, ¿no? Y era una cuestión muy heavy. O Andrés Serrano, con su serie La Morgue. Lo siniestro, que esa sería una de las actividades, una de las consecuencias cuando el cuerpo deviene siniestro. Lo siniestro, que es el momento en el que lo cotidiano se vuelve amenazador, ¿no? Según el concepto de Unheimlich freudiano, según la definición de Rainer Maria Rilke, que está aquí. Rilke, Rainer significa René, que significa renacido. Él cuando nació había sobrevivido a una hermana que se había muerto. Entonces la mamá le crió como niña hasta que fue al colegio. Ya tenía solo muñecas, le vestía de niña, está aquí la foto. O sea, ya de sí mismo su infancia era bastante siniestra. De hecho tiene una frase que dice: la única patria del hombre es la infancia. La infancia sería para Rilke aquello que se resiste a ser nombrado. Tal vez que por nombrar comprendamos una acción apropiadora. La infancia, en palabras del mismo, es lo que no tiene cuerpo. Y es muy interesante porque él habla que la belleza, lo siniestro, lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía no podemos soportar. Esa es su frase en un poema muy famoso que tuvo, la elegía de Duino, y se utiliza mucho desde la teoría para hablar de lo siniestro. Y hablando de infancia, pues Antonio Goicoechea, ¿no? Que está con estos niños amenazadores, ¿no? que son los mismos clonados, que llevan a un prisionero, algo muy común en el cine. Ya Enrique Martí, de nuevo, con las primeras obras que partía de las fotos familiares. Esta se llama Posesión de E.M., Posesión de Enrique Martí. Además utilizaba a la mamá, a las tías, a los primos. Y este es el papá, en una obra que se llama Father Monster, que es inquietante, es solo el papá con unos dientes de mentira, pero está grabado con tal intensidad que la verdad lo ves en una sola exposiciones y te perturba un montón. El papá, o los demonios de Ludo, o sea, esto es partir de lo cotidiano para eso. O Santiago Ibáñez también explora eso, o Wilson Orellana, aquí presente, ¿no? Con su primera serie es Normal, o Latinoamérica, donde el cuerpo, dentro de la cotidianidad, se convierte en algo monstruoso, ¿no? Empieza a deformarse, quizás sometido a esa idea de alienación, esas vidas grises. Por último, el trágico, ya termino, ¿sí? Jericó, de nuevo, ¿sí? Ese cuerpo trágico, porque, claro, la gente piensa que la sociedad de la nieve es todo, pero esto de comerse unos a otros ya viene de montaña, ya. La balsa de la Medusa ya tuvieron que comerse unos cuantos, ¿sí? O Bacon, que hablaba de esa tragedia del ser humano, ¿no? Intentaba representar en un momento en el que solo se llevaba la abstracción, ciertas cosas, él era fiel a una afirmación, si se puede llamar así, ¿no? Que interpretaba súper bien. Aquí tenéis una pequeña alusión a ese buey desollado de Rembrandt, que también se utiliza mucho para hablar del abierto, ¿ya? O Santiago Ibáñez, de nuevo, ¿no? O Teresa Margolles también, ¿no? Lo trágico, esos cuerpos que terminan de forma trágica. Otra vez Regina José Galindo con los vestidos de 13 mujeres asesinadas.
O por último también quería hacer alusión al proyecto de Isabel, que me parece una emotividad y un trasfondo trágico a tener en cuenta. O Jenny Holzer, en fin, una serie de cosas que podrían tratar mucho y que, perdón porque me he extendido demasiado, no sé cuánto, pero ya eso es todo. Muchas gracias.